buenas tardes, estamos iniciando, no recuerdo qué número de encuentro, bueno, ya lo perdimos. Por suerte hemos perdido el número. Es lindo cuando se pierde el número, un nuevo encuentro de Bar del Encuentro, valga la redundancia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos bastante convulsionados, que es el tema del transporte en el AMBA. Y nos acompañan Eduardo Parodi. Eduardo es especialista en transporte masivo de pasajeros, asesor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bienvenido, Eduardo. Y Antonio Cortés es funcionario en la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico. Bienvenido, ¿cómo estás? Omar. Vamos, ya como se adelantó, vamos a hablar de un tema que genera polémica. En realidad, lo que nosotros visualizamos es que hay la gente en general cuando conversa, hay mucha queja, mucho cuestionamiento por todo el tema del transporte en el AMBA, la dificultad para viajar, ampliada a los distintos instrumentos, sea ferroviario, colectivo o lo que fuera. Esto más allá de los conflictos puntuales, estamos hablando de lo que es lo habitual, lo normal para trasladarse. ¿Realmente estamos ante un problema de transporte? ¿Existe? ¿Esto es real? ¿A qué puede deberse? ¿O es, como se decía alguien, una sensación, pero que no tiene justificación en la realidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, como sistema de transporte, el de Buenos Aires es uno de los más grandes del mundo. Y en líneas generales, de acuerdo a las encuestas que se han hecho, durante tanto tiempo la opinión en general no es tan mala como la que parece en los medios de comunicación, en la opinión pública en general. Sin embargo, hay algunos atributos que tienen que ver con la calidad del servicio que no necesariamente son satisfactorios para todas las personas en determinados lugares. Es decir, vos vas a tener falta de frecuencia o falta de regularidad del servicio en determinados barrios, en determinados horarios, en determinados lugares, y entonces para ese pasajero el servicio no cumple o no satisface lo que espera. En cuanto a la accesibilidad, el sistema tiene una cobertura muy grande, es decir, muy capilar. El sistema de transporte de Buenos Aires llega a muchos barrios, llega a muchos lugares, aunque la vialidad no sea lo suficientemente buena, porque hay lugares, uno está acostumbrado a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero hay barrios fuera de la ciudad autónoma que su vialidad es bastante mala y sin embargo el transporte circula, pasa por ahí. Pero aún así no necesariamente llega a todos los lugares, es decir, hay lugares que por motivos a veces de seguridad, a veces por la falta de infraestructura o por falta de cantidad de pasajeros suficientes, las líneas colectivas no están llegando, y entonces hay sectores de la población que pueden tener alguna falta de accesibilidad al transporte. Dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires puede darse en algunos barrios, llamémosle los barrios como por ejemplo la 1114, solamente pasa una línea colectiva en determinado horario dentro del barrio. Si no, circula por los alrededores y a veces tampoco. El mismo barrio 31 tiene ese problema, no hay ningún servicio de transporte que ingrese al barrio. Entonces, la gente que viene a ese barrio puede decirle, miren, la verdad que el colectivo no pasa cerca, está lejos. Entonces, en general ese es el primer problema que tenéis en colectivo, porque el colectivo es el que más gente lleva. Es decir, más o menos por día hábil, hoy en Buenos Aires se mueven 12 millones de pasajeros. 12 millones de transacciones. En realidad son menos pasajeros porque son personas que van y vienen. Entonces, cantidad de pasajeros son menos, cantidad de transacciones son 12. 10 millones se la lleva el colectivo. Es decir, la percepción que uno puede tener del transporte público de Buenos Aires está fuertemente marcada por la percepción que uno tiene del colectivo. El tren se pagan aproximadamente 1.200.000 boletos por día. Hay mucha evasión en el tren, hay estaciones donde directamente no hay ningún tipo de control, entonces el número es un número aproximado. Y el subte mueve alrededor de 900.000 pasajeros. Son números menores, ustedes por ahí tienen datos viejos. El colectivo perdió del 2019 a ahora, en términos generales, un 5%. El tren perdió aproximadamente un 25% de los pasajeros y el subte el 29% de los pasajeros. Es decir, si comparamos 2019 contra 2023, en los 5 meses tenemos esa caída.
Y por otro lado se está viendo que los volúmenes en las autopistas han crecido. Entonces hay una derivación del transporte público al transporte privado. Pero con respecto a tu pregunta, en cuanto a la percepción, la gente valora el transporte público con las consideraciones de que a veces no necesariamente para todos los pasajeros está bien. Es decir, probablemente han tenido maltrato a algún conductor, puede ser, probablemente que hayan dejado de darte en una parada, puede ser que vos estás esperando y aparecen los trencitos de colectivo, es decir, 3, 4 colectivos juntos, puede ser, en determinado lugar, en determinados lugares se da eso, pero en líneas generales, como valor global, la gente tiene una relativamente buena percepción del transporte. Eso no quiere decir que no haya que trabajar mejor. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, la regularidad es lo que la gente más quiere, porque cuando vos salís a tomar un colectivo, o colectivo, tren o subte, vos querés llegar a un determinado lugar, viajar sin ningún tipo de problema, llegar porque generalmente vos te fijás el horario de llegada, llegar al trabajo, a la actividad que tenés. Entonces vos calculás el tiempo que te va a llevar trasladar. Si ese tiempo, el tiempo de viaje generalmente es bastante parejo, depende de la hora, uno cuando ya lo tiene estudiado sabe más o menos cuánto demora. Pero fundamentalmente el colectivo. Si un día yo estoy 40 minutos esperándolo, más de 20 minutos, otro día pasa enseguida, es decir, es aleatorio, yo si tengo que cumplir un horario, tengo que tomar ese tiempo de incertidumbre, lo tengo que tomar. ¿Y qué significa eso? Que me tengo que levantar más temprano, que tengo que dejar de hacer alguna cosa, si tengo que llevar a un chico a la escuela, tengo que dejarle salir corriendo, no puedo. Entonces, eso es lo que la gente valora mucho, además es racional que valore eso, y a veces el colectivo no es lo regular que tiene que ser. Eso sí es un problema que uno lo puede mejorar. ¿Cómo lo puede mejorar? Bueno, todo lo que han sido metrobuses hará apuntado a mejorar la regularidad. Eso es un punto a favor. Hay una aplicación que cuando subo, la conocen pocos, en algunos casos no anda tan bien, te brinda una asistencia a saber cuánto falta que pase el colectivo. Pero son elementos que uno tiene que seguir mejorándolos. Me parece que son cuestiones que tienen que mejorar, porque los colectivos siguen apilándose. Muchas veces echan la culpa a los pasos a nivel, pero a veces tiene que ver a cuestiones de ordenamiento propio de la empresa, a cómo se maneja, cómo se gestiona la flota en el camino. Hoy hay tecnología como para que las empresas tengan un manejo mucho más eficiente, que se traduciría en que la gente no tenga esa incertidumbre. Es decir, vos tendrás que acostumbrarte a esperar menos. Porque hay una cosa interesante. Si para vos el minuto o la hora de viaje vale 100 pesos, para decir un número, esperar vale 200 pesos. Es decir, vos preferís esperar menos y pagar un poquito más tiempo de viaje. Preferís caminar a estar esperando. Entonces, la falta de regularidad es un tema, atributo a la calidad del colectivo que hay que mejorar. Es decir, uno no tiene que seguir, mira, la gente opina que está tomando. Yo creo que hay que seguir trabajando. Algunas líneas tienen una muy buena regularidad, se da por el recorrido que hacen, pero en algunos casos logran la regularidad en base a meter más coches que los que hacen falta. Es decir, tienen que sobreofertar. O dar la sensación de que son regulares, y en realidad es porque tienen muchos servicios en la calle, pero si uno lo mira bien finito van a darse cuenta de que no es tan regular. Quizás no estás esperando 20 minutos, pero a veces estás esperando 10 y aparecen 3 colectivos juntos. Pero eso es ineficiencia, eso es más plata, eso cuesta caro, porque si no lo puedes cobrar por tarifa, es subsidio que después hay que poner. Es decir, eso hay que mejorarlo. Hay que trabajar para mejorar en eso, para que sea más barato. No que sea más barato porque le bajé el sueldo a los trabajadores o porque dejé de pagar a la empresa. Es porque fui más eficiente en utilizar los recursos que tengo. Entonces ahí está atada la calidad con la tarifa, con el dinero, y eso es lo que quizás financiaría
el poder meterle más tecnología para que la gente no tenga ese desafío. Eso es lo primero. Después la falta de recorrer en algunos lugares, bueno, ahí depende más de las autoridades, de pavimentar calles, de mejorar la circulación. Hay problemas de seguridad. En Buenos Aires hay algunos barrios que son bastante picantes. A veces se puede resolver, a veces no. Y yo trabajando en CNRT a veces he participado en acciones conjuntas junto con vecinos, con las autoridades de seguridad. Nos pusimos de acuerdo. Siempre cuento una anécdota. En Villa Fiorito no pasaba un colectivo por un determinado lugar. Nos pusimos todos de acuerdo, todo el barrio feliz, pusimos restablecer la línea de colectivo. Pasó mucho tiempo y no, orgulloso por eso. Un día comento eso y me dice, no, pará, porque hubo que suspenderlo. ¿Por qué? Porque resulta que un colectivo venía y unos pibes andaban en moto, cuando se de la policía, el colectivo los atropelló, pero ellos fueron al colectivo, bueno, se acabó. Entonces, el tema de la seguridad es un tema que también hay que trabajarlo para acompañar al sistema de transporte. Es decir, el sistema de transporte se mueve en nuestra sociedad. Es decir, no le vas a pedir a un chofer de colectivo que sea un héroe y tampoco exponga a sus pasajeros a cuestiones de inseguridad, y entonces eso lamentablemente se paga con un servicio que no se puede brindar. Nosotros tenemos una línea allá en zona norte que le dicen Reyes Magos. Una vez al año, 3 juntos. Imposible tomarlo. Y es una línea que atraviesa toda la ciudad, ¿no? Vos dijiste que había disminuida la cantidad de pasajeros en el transporte público y que había aumentado en las autopistas. ¿Tiene relación con la pandemia? Sí, lamentablemente en la pandemia tiene que ver con la pandemia y con la economía. Es decir, el transporte público está muy asociado al trabajo, al empleo. En la pandemia hubo una campaña muy fuerte al principio de la pandemia, no sé si lo recuerdan, de que el transporte público era un vector de contagio, viajen en auto, ¿no? En bicicleta, en auto, viajen lejos de otro ser humano. Justamente una virtud del transporte público es llevar mucha gente en poco espacio, gastando poco combustible, contaminando menos que todo el mundo vaya en su auto. Es decir, uno paga el confort de viajar en auto con espacio, la vía pública, lo paga emitiendo más emisiones por pasajero transportado por transporte público y consume más combustible por persona transportada. Entonces, era todo lo contrario a lo que habíamos estado hablando en todas partes del mundo, en áreas metropolitanas. Todo el mundo apuntaba a meter a los pasajeros en el transporte público. De ahí comenzamos a decir, no se suban al transporte público. ¿Qué pasó después de la pandemia? Bueno, se fue recuperando la demanda, pero también cambiaron los viajes. Entonces, los viajes de mayor calificación, muchos pasaron a teletrabajarse. Es decir, hay mucha gente chicos que desarrollan estos sistemas, los bancos, la administración pública fue sacándolo, pero algo queda. Se fue perdiendo el trabajador que venía todos los días al centro en el transporte público. Entonces, si deja de venir todos los días, ese mismo trabajador, si viene 2 veces por semana, agarra el auto. El trabajador de mano de obra intensiva no le quedaba otra que tomar el colectivo, el tren. Cuando uno ve la distribución horaria, cambió la hora pico. También en eso nos perjudicaron. Ahora la hora pico más temprano. No sé si se dieron cuenta que antes uno salía del trabajo a la tarde, 8 de la noche en el centro había gente, hoy no hay gente. Es más fluido el tránsito. Uno sale a las 4 de la tarde, está todo colmado, las autopistas están congestionadas. Y eso tiene que ver con eso. El trabajador calificado trabaja en su casa, o el trabajador mano de obra intensiva, que son los que tenían particularmente los horarios de salir más temprano, se nota más. Y después lo que también se dio, yo le dije, el colectivo por el 5%, pero cuando vamos, en el área metropolitana de Buenos Aires están las líneas nacionales, que son las que unen la ciudad autónoma de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, están las provinciales, que unen partidos, están las municipales, que son internas a cada partido. Las municipales
hoy están transportando la misma cantidad de gente que en 2019. Es decir, los viajes cortos siguen existiendo. Es decir, la gente hace viajes cortos. Las provinciales perdieron un poco menos. Ahí en las provinciales hay una mezcla, porque hay algunas provinciales que también hacen viajes cortos a las estaciones, otras que son un poquito más troncales. Y las nacionales, que la mayoría son troncales, o son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen mucho tráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las que más perdieron. Es decir, se perdió el pasajero largo. Bueno, en el tren históricamente ha sido el pasajero largo, y no lo perdió. Pero cuando uno lo analiza por zonas, por ejemplo, el norte y la Ciudad Autónoma son los que más perdieron. Hay algo muy raro, no lo logro todavía entender, porque no lo hemos estudiado más a fondo. Misteriosamente el corredor que más perdió es el sudoeste. Pareciera que la gente, el sudoeste es Matanza, Ezeiza, ese es el que más perdió, muy raro, a menos que Matanza se haya desarrollado tanto que todo el mundo se queda en Matanza, pero no parece tener, debe haber alguna otra explicación por otro lado. Pero el que no solo no perdió, sino que ganó pasajeros es el sur, la gente que viene de la zona sur. De hecho, cuando uno mira la estadística del sur, que ha perdido mucho, la estación Constitución perdió, pero no tanto, por ejemplo, que la estación Florida de la línea Real. Y hay un problema que también se está dando, ya no tanto en colectivo, que se está dando en tren, que hay algunos retrasos en los mantenimientos de las líneas, y el San Martín, por ejemplo, ha perdido la mitad del parque atractivo y hoy está operando con frecuencia de domingo. Entonces es de esperar que esa gente que viajaba en el tren esté buscando alternativas. Eso se va a Urquiza o se va a alguna línea de colectivo. Hay problemas, bueno, se hizo la obra de entrada al retiro con el Mitre, también esos pasajeros tuvieron que abandonar el tren, se fueron seguramente al colectivo, eso ayudó a levantar un poquito la zona norte en cuanto al transporte por colectivo, pero probablemente muchos de esos pasajeros se hacen subir al auto. Y Antonio, los medios de transporte alternativos como las combis truchas o los Uber o Cabify, ¿puede haberle robado también un poco de transporte público de pasajeros? Las combis no, porque el sistema de charter, primero que nunca fue tan significativo en cantidad de gente como es como que está magnificado. Es decir, para algún corredor sí era importante, pero en general cuando uno miraba el número global no era significativo. Obviamente la empresa del colectivo te va a decir que sí, porque compite y todo lo demás, pero la verdad es que no era tan significativo. Pero desde la aparición del subsidio en el 2002 a la fecha, vos imagínate que hoy lo que vos pagás de colectivo es el 12% del valor del boleto. Y en la combi lo tenés que pagar pleno. El tipo de la combi a veces se va, tiene trabajadores negros, trabajan 12 horas, es decir, incumplen un montón de normas para poder bajar su tarifa. Pero vos le pagás a la combi el valor completo. Entonces, vos tenés una persona que tiene la opción de viajar en colectivo pagando 50 pesos, ponele que no pague la primera sección, pague 60 pesos, y si encima tiene beneficio social, va a pagar el 55% de esa tarifa, o pagar la combi que te va a salir 1.000 pesos. Entonces, la combi no es una opción para el trabajador. Solamente queda para aquellos trabajadores que necesitan llegar a determinados lugares. Son lugares que no tienen asistencia de transporte público. Sí, o por velocidad, o el trabajador que tiene buen nivel de ingreso y puede pagar a combi para dejar conformar. Pero en general no es una opción para el trabajador de todos los días. También puede ocurrir si vos me decís, sí, pero si antes vos ibas todos los días de semana, ahora venís una sola vez, me pago una combi y viajo tranquilo, puede ser, pero es un segmento alto, no es un segmento bajo. El Cabify, el Uber, yo no tengo estadística de eso, así que no tengo idea. Indudablemente le golpeó mucho al taxi. De hecho, creo que, conocemos mucho el tema, que luego conocemos decía, el valor de una licencia de taxi antes era un valor, hoy es mucho menos. De 35.000 licencias que tenía el taxi, hoy estás hablando de 9.000. Entonces le pegó más al taxi. Incluso hay muchos taxistas
que hacen son Uber. prestadores de Uber. Yo te iba a decir eso, Sí. claro, sí, hay Sí. muchos que son, sí, es cierto, sí. Y puede ser que en la pandemia sí el Uber haya subido mucho, porque todo lo que era digital creció la venta electrónica, nos acostumbramos a pagar con QR, nos acostumbramos a hacer un montón de cosas, pero toda la sociedad, aún los sectores de menores ingresos, ves que usan QR, que usan el celular, entonces la gente se acostumbró a usar determinadas aplicaciones y eso hizo que fuera más fácil pedir un Uber, y además la gente que se quedó sin laburo pasó a trabajar de Uber. Entonces me parece que en ese nicho es probable que hayan ganado y la pandemia los haya ayudado. Ahora, si esa gente era de transporte público, no tenemos hecho ninguna evaluación. No sabemos. Si no te escuché mal, aparentemente, digamos, de todos los sistemas el que perdió más fue el subte. Sí. En cantidad. Ahora, eso sí lo puedo vincular más a la pandemia, pero habiendo pasado la pandemia, el subte en general no es usado porque tiene que hacer largos trayectos, sino porque hace cortos trayectos. Y además en el ámbito de capital. ¿Cuál sería un poco la razón para que haya el costo? No, puede ser un poco el costo, pero también tiene que ver, ya te dije, el trabajador calificado. Entonces, el empleo público también. Es decir, vos miras el centro tiene menos gente. Entonces, el subte, lo que siempre se dijo, el subte, a diferencia de los colectivos, el problema es que vos hiciste la línea de subte, no la podés cambiar el recorrido. Cambió los orígenes, los destinos, la demanda, lo lamento, el subte sigue siendo este. Entonces, si vos perdiste pasajeros en el centro, o perdiste pasajeros en lugares que funciona el subte, y no lo podés recuperar, pero es porque hay menos pasajeros, porque también la línea de colectivo de capital perdió más pasajeros. Es decir, la línea de colectivo de capital perdió más pasajeros, el subte perdió más pasajeros, los viajes largos se perdieron. Es como que la ciudad autónoma perdió ese poder atractor, en cierta medida, que tenía en otro momento. Ahora, al lado del transporte público, en cuanto al uso del automóvil particular, creció, es decir, hemos evolucionado. Ahora hay que trabajar para volver a traer gente al transporte público y además de esto de mejorar la regularidad, hay que trabajarlo en cuestiones como, por ejemplo, el subte está teniendo una notable conflictividad en este momento. No creo que pierda muchos pasajeros por eso, porque la gente medio como... Pero también hay la línea B, por ejemplo, tiene frecuentes problemas de cancelación, y la línea B históricamente fue la primera o la segunda línea de importancia en Buenos Aires. Entonces la B ande mal, está metiendo un ruido importante. Menos pasajeros, o teletrabajan, o porque se relocalizaron, y encima una línea que está andando mal, probablemente se esté notando que esté viajando menos gente en la B. Yo el análisis por línea no lo hice, no me metí todavía. Sí, hoy la más utilizada es la línea A en cantidad de usuarios, y después le sigue la B y la D. Claro, en general tiene a veces un problema la tarifa, en el sentido de que cuando se produce el reajuste, siempre cae un poco la demanda, pero después la demanda tiende a reubicarse, digamos, en el valor anterior. O sea que hay alguna sensibilidad retardada, si vos querés, que esto, bueno, en el momento que sube, como que vos te restringís de tomarlo, pero después volvés a la normalidad. Pero en eso, Eduardo, vos no es una como una contradicción, digamos, si se quiere fomentar que no se contamine con el uso de motores diésel y demás, que sea mucho más barato viajar en colectivo que viajar en el subterráneo, que elimina los problemas de tránsito, contamina menos, se lleva más capacidad de gente. Debe tener una política de fomento del subte más que... Sí, el tema es que por ahí tendrías que ver bien exactamente cuáles son los números, entonces para ver, bueno, por qué uno es más caro que el otro. Creo que es una cuestión bastante intuitiva también. El subte tiene una red bastante reducida, muchas veces tiene algunos problemas que lo sacan de la red. Por ejemplo, había hasta hace poco un problema en la transferencia de la línea H con la línea E, entonces vos estás cortando
Y no es lo mismo que cortar, digamos, estás cortando en la red, entonces eso es más grave, digamos, entonces por ahí te juega más en contra que si fuera un corte, no sé, en San José, que sería la otra estación. Entonces, y con respecto al tema tarifario, sí, por ahí habría, pero el tema también hay que ver cuánto es la diferencia, suponete que vos tendrías que poner para tener un correcto incentivo, digamos, desde el punto de vista tarifario. Es que el 90% de la tarifa está subsidiada del subte. Creo que debe ser tal vez un poco más. O más inclusive. O sea, ya casi podría ser hasta gratis. Bueno, hubo un está todo caso, subsidiado. nosotros hacemos unas visitas a las empresas de transporte y hace poco fuimos a una y una de las cosas que preguntó uno de los alumnos dice, ¿por qué si ya tenés en la empresa de colectivos? Si ya tenés el 88% de la tarifa la paga el Estado, ¿por qué el Estado no se queda con todo? Con lo cual el tipo estaba muy contento con el coche. Entonces le dice, mirá, en ese caso hay dos alternativas. Dice, la primera es que nos contraten nosotros y nosotros sigamos haciendo el servicio, eso me parece más o menos. De la segunda, que sería que lo haga todo el Estado, prefiero no opinar. No, hay una disociación muy fuerte entre lo que cuesta producir el servicio y lo que paga el pasajero. Lo cual genera, yo creo que el nivel de subsidio es muy alto. Es decir, es cierto que el sistema de transporte urbano en general, en toda parte del mundo, se subsidia. Se subsidia con otras condiciones, además a veces con cumplimiento de determinados servicios, alcanzando determinados niveles de calidad. Hay un montón de variables que usan, sea estatal o sea privado, en todas partes muy buenas. Pero cuando vos tenés un nivel de subsidio tan alto, del 88%, o del tren que casi es el 95%, el operador es como que está más preocupado en que la fórmula de subsidio le dé para maximizar sus ingresos hacia llevar pasajeros. Es decir, ya la actividad de transporte pasa a ser una actividad secundaria. El tipo está más preocupado. Suponete que tenga que contratar a una persona. O contrata un jefe de tráfico para mejorar el servicio, que le ordene la cosa, o le contrata un tipo que pasille en el ministerio a ver si quiere uno más en los coeficientes de participación, a ver si, y va a pagar más del otro. O va a contratar, yo sé que hay empresas que evalúan de qué servicio le conviene dar, porque son empresas muy grandes, entonces tienen servicio en la provincia, en municipios, en nación, determinadas líneas. Y el tipo dice, yo prefiero sacar un coche en esta línea porque esta línea me paga más subsidio que en esta otra. Es decir, cuando hace la cuenta final, el tipo no tiene una relación con el servicio, tiene una relación en función de cuánto maximiza su ingreso. Entonces, y eso lo produce un nivel muy alto de subsidio con respecto al transporte. Y además genera un enojo con otras jurisdicciones. Es decir, el transporte en Buenos Aires es muy barato, no solo a nivel internacional, sino a nivel es la ciudad más barata del país. Entonces, vos salís de Buenos Aires, tenés que, ustedes, es decir, como que te facturan. Pasa con todos los servicios públicos. Pasa con el gas, pasa con la luz, pasa todo eso. Entonces me parece que habría margen, porque vos ya tenés la tarifa social con la cual podés manejar el tema, podrías manejar niveles tarifarios más altos como para incentivar a que mejoren el transporte en desmedro de su ingeniería subsidiaria, digamos, para llamarlo de alguna manera. Entonces, puede ser así, pero lo paga la población. Sí, pero el subsidio también sale de la población. Entonces, me parece que, por un lado, tenés que buscar más eficiencia para que, ya sea tarifa o el subsidio sea menos, sea más barato. El sistema tiene que ser más barato. Y por otro lado, como algo hay que pagar, yo diría que el pasajero que viaja tendría que pagar. Porque en definitiva no hay un engaño que pagues tan poco, porque, ya te digo, es impuesto. Es impuesto que vos tenés que poner, porque el subsidio es plata que el Estado tiene que poner, que podría o ser menos impuesto o destinarlo a otra actividad que no sea transportar a personas. Y el tema social lo cubre con la tarifa social. Si vos tenés la tarifa social y el pasajero frecuente, podés inventar más franquicias todavía, el pasajero frecuente que pague menos, es decir, boletos mensuales, abonos. Hacer como un subsidio al usuario y no al... Claro, la idea es que vos trabajes con un modelo de subsidio
en el cual para la empresa cobre lo mismo, lleve a una persona que tiene tarifa social, un estudiante, una persona con discapacidad o un rico. A todos le cobra la empresa recibe lo mismo. Pero vos como pasajero, en función de determinados requisitos, podés acceder. Si sos una persona con discapacidad, el pasaje es gratis. Si sos un escolar, te vas a hacer gratis. Pero bueno, pero si sos una persona que sos jubilado, bueno, combatiente, tenés OH, tenés una tarifa social. Bueno, pues, el subte tiene la regularidad, la cantidad de transacciones al mes. Entonces, bueno, uno puede tener otras medidas de subsidio, pero con un nivel tarifario más alto. Me parece que hoy, fíjense, 50 pesos el valor de la tarifa de colectivo, como son esto, es poco, es decir, es poco representativo. Lo que pasa es que si pensamos en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y la cantidad de transporte que tienen que tomar muchos de ellos para llegar a sus laburos, por eso tenés, por eso vos pensar usás en el integración, usuario. pero vos tenés, por ejemplo, integración tarifaria, que eso sí ya es algo que pega al que transborda mucho, ¿no? Porque el segundo boleto vale 50, el tercero vale 25, y Hoy lo hay. Claro, hoy lo hay. Sí, eso. Le metés también ponerle la frecuencia, a partir de determinada cantidad de viajes, o vos me compras un paquete de tantos viajes y yo te cobro más barato. Es decir, con eso contemplás al trabajador. Pero, por el otro lado, me parece que tenés que trabajar con un nivel tarifario más alto para bajar la carga del subsidio, para que el que paga solvente mejor los costos de operación. Es decir, hay que trabajar en bajar los costos de operación. Por un lado, eso es eficiencia, eso es lo que hay que hacerlo desde las empresas, desde el Estado, como regulador. Y por el otro lado, todo lo que es el subsidio, me parece que hay que disminuir el peso del subsidio, porque termina siendo nocivo ese volumen de subsidio. Es que yo creo que ahí hay una contradicción, ¿no? Es decir, si vos vas a tener un sistema subsidiado en un 90% por el Estado, la discusión está qué sentido tiene de mantener a las empresas que cada vez están más concentradas, prestando el servicio que en definitiva lo sostenemos todos, no con la tarifa, sino con el subsidio del Tesoro Público. Lo lógico sería que las empresas corran el riesgo de la prestación de un servicio, digamos. Por eso en un sistema capitalista se supone que el empresario que presta un servicio obtiene una ganancia, pero a su vez tiene un riesgo y una necesidad de inversión. Uno como que ve, y el último conflicto que se desató la semana pasada, marcó casualmente que en realidad es el Estado el que está sosteniendo la infraestructura, en muchos casos, los costos del servicio, porque dentro del subsidio no solo está la tarifa, también el subsidio incluye renovación o mantenimiento del parque automotor, es decir, hay una serie de ítems que incluyen los subsidios que hoy está pagando el Estado. Entonces tiene sentido que el Estado siga sosteniendo una prestación de un privado que en realidad lo que hace es administrarlo y no mucho más, porque el riesgo no lo lleva. Que en el subte es notorio. Y en el subte pasa lo mismo, en el subte más todavía. En el subte más todavía, porque en el caso del subte, bueno, además la planificación del sistema, por lógica, debería ser parte del Estado, debería ser del Estado y ejecutarlo del Estado. El operador maneja los trenes, nada No más. te olvides que son redes mucho más reducidas la del subte y la del tren. Sí. Y fíjate los números, nomás, son 10 millones contra 2, digamos, sumado el subte y el tren. Digo, ahí hay un debate, me parece, serio, profundo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con este sistema? ¿Lo mantenemos como está, que sea privado, que lo mantengan las empresas privadas y el Estado o sigue subsidiando o baja el nivel de subsidio? Es una alternativa. Lo que sí, eso te lo va a trasladar al costo de la tarifa al usuario, naturalmente. O si vamos a mantener este nivel de subsidio para garantizarle al usuario una tarifa reducida, bueno, que se haga cargo el Estado. ¿Para qué tenés el intermediario del empresario?
Lo que pasa es que el costo de y lo- operación lo tenés. Y lo otro. Capaz que no es hora también de analizar otros sistemas de tarifarios del servicio público. Por ejemplo, en Europa se paga tiempo, no se paga pasaje. En algunos países, ¿no? El pasaje de subte. Bueno, También sí. Claro, es una pero diferencia. también ganás 500, 600, 800 o 1000 euros. Entonces, a los 3 euros están proporcionados a lo que ganas Yo allá. creo Y que, la a ver, lo que hay que contraprestación tener es claro es otra. que La contraprestación prestar el es servicio otra. tiene un costo. digo, en lugar de pagar pasaje, pagas tiempo. Claro, pero la prestación de servicio tiene un costo. Sí. Independientemente lo opere el Estado o lo opere el privado. Porque hay ejemplos del Estado ineficiente y hay ejemplos de empresas privadas ineficientes. Y ejemplo de Estado eficiente y ejemplo de empresas privadas eficientes. Pero el sistema tiene un costo. El costo hay que pagarlo. Es decir, el 60% aproximadamente del costo del transporte colectivo es salario del conductor. Entonces, si yo pienso bajar costo, bajando salarios, por algún lado no me cierra la cuenta. Entonces, cuando uno habla de eficiencia es cómo utilizo los recursos. Yo para producir una determinada cantidad de kilómetros, es decir, una cantidad de servicios que presto, ¿cuántos recursos aplico? Hay que ser honesto de decir, miren, el sistema de transporte de Buenos Aires tiene 18.000 colectivos. En una de esas se arreglaría con 15.000. Entonces hay 3.000 colectivos que me están sobrando. De hecho, gente no, porque el sistema tiene una rotación tan grande que vegetativamente podés tranquilamente en un plazo de 4 o 5 años bajar la flota que está circulando y con todos sus costos asociados, menos combustible, menos personal, menos vehículos, menos amortización, menos talleres, todo eso baja. Y es una baja de casi un 20% del costo de producir el servicio. El costo sigue existiendo, lo opera el Estado, lo sigue el privado. El tema de ese costo de producción, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el pasajero o lo paga el Estado? Si lo paga el pasajero, bueno, yo podría categorizar a los pasajeros y puedo hacerle pagar una parte a uno, una parte a otro. Ahora, si le pago al Estado, ¿qué Estado paga? Nosotros vemos el Estado como uno solo, pero lo paga el Estado Nacional, lo paga la Provincia de Buenos Aires, lo paga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si lo paga el Estado Nacional, ¿de dónde saca el financiamiento? Lo saca a partir de impuestos del IVA, de rentas generales, que lo paga todo el país, o lo paga a partir de un impuesto localizado dentro de la región metropolitana de Buenos Aires y lo paga la misma región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, después quien lo opera es una discusión. Dentro de la región metropolitana de Buenos Aires tenemos empresas estatales y empresas privadas. El modelo a nivel mundial en general está operado por empresas privadas. Hay empresas estatales, generalmente en los guiados, ¿no? Los guiados son el subte, el tranvía, el ferrocarril, el trolebús, ese es estatal. En la Argentina también tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos empresas. Hay empresas mixtas. El modelo de manejo empresario me parece que es un manejo que es otra discusión. La discusión puramente de transporte, yo tengo un costo. Y ese costo lo tengo que pagar. Es decir, producir esa cantidad de kilómetros lo tengo que pagar. Entonces, si puedo transportar la misma cantidad de pasajeros y más, brindando un buen nivel de servicio, con menos recursos, bueno, el costo, cuando salgo al momento de distribuirlo a la cantidad de pasajeros, va a ser más bajo. Es decir, porque ese costo tengo que dividir en la cantidad de pasajeros de transporte. Entonces, si llevo más pasajeros o gasto menos, la tarifa en definitiva que paga el pasajero más baja. Y después veo quién la paga. Ahora, lo que yo digo es que si yo, mi tarifa, solamente cubro el 12% y sea Argentina, sea Estados Unidos, sea Suecia, sea cualquier país del mundo, ese nivel de subsidio es elevadísimo, no existe eso a nivel mundial. En los únicos casos que yo conozco que han sido experimentos y que no funcionó del todo bien, es directamente, lo probaron los alemanes y no funcionó, es hacerlo gratis, directamente gratis, lo paga todo el Estado. No funcionó porque se esperaba que hubiera más gente transportándose en colectivos, que bajara los niveles de congestión. No pasó eso. Al contrario, por algún motivo extraño, en el caso que yo conozco, la cantidad de pasajeros creció, pero no bajó la cantidad de autos. Entonces decían todos, al final el tipo me está... No gané nada, entonces prefiero seguir cobrándolo
a regalarlo y que después el beneficio que yo quiero. Porque el transporte, ¿qué es lo que intentamos hacer? Intentamos que la gente se mueva en transporte público. Y eso es lo que queremos siempre. ¿Por qué? Porque esto que les dije antes, el espacio es escaso. La falta de espacio se manifiesta en congestión. La congestión se manifiesta en tiempo de viaje. El tiempo de viaje para la persona es... entonces, yo lo quiero llevar al transporte público. Entonces, todas las políticas de transporte público apuntan a bajar la cantidad de automóviles. Por eso también está bien que se pongan restricciones al automóvil, que por acá no puedo circular, acá no puedo estacionar, te cobro caro, te pongo un peaje, porque si bien para el automovilista motivo de molestia, en realidad para el sistema en su conjunto es un beneficio. Por ejemplo, esto que yo decía de financiar. Muchos países, muchas ciudades, no tenemos que ir muy lejos, acá en Argentina, en algunos lugares generan lo que se llama un fondo de transporte. Entonces, lo que yo te cobro de peaje acá, lo que te cobro de estacionamiento, va a un fondo de transporte. Y por eso pago la tarifa. Pago tarifa o hago inversiones. Eso es otra cosa. Hago inversiones en infraestructura, en vehículos. Entonces, o centro de transbordo, mejoro las paradas, mejoro la calidad que percibe el pasajero por otro lado. Es decir, nosotros vemos a veces la operación como es la calidad, pero también la calidad a veces no la mira uno, pero tiene que ver en la información que le brinda al pasajero, en la parada del colectivo, en la facilidad de transbordar. Nosotros somos unos maravillosos conocedores del sistema de transporte de Buenos Aires, pero trae una persona que no conoce Buenos Aires que se maneje en el transporte de Buenos Aires. La falta de información es muy grande. Entonces, eso es calidad, porque yo mañana tengo que viajar de otra manera y resulta que tengo que hacer alguna cosa extraña. Es cierto que hemos mejorado mucho la telefonía del celular, el Google que todo lo resuelve, nos ha dado una herramienta poderosa que nos ayuda a veces a armar un viaje cuando tengo una cosa rara. Pero en general, fíjense que es información que viene de un tercero que no es ni el Estado ni las empresas las que brindan esa información a los pasajeros. Eso es un atributo de la calidad que nadie le da. Es mala información, nadie le da bola. Entonces, se puede poner plata en información, se puede poner plata en todo eso, y quizá lo cobro del estacionamiento medido, quizá lo cobro de una parte del peaje. También, el tipo que cobra peaje, acá en Buenos Aires se da, a quiere la plata para hacer sus cosas, no la quiere soltar. No me imaginaba poniéndolo en un fondo solidario al peaje o a los empresarios pensar en de qué forma mejora la calidad. Además ahí entra a jugar otro problema que es la jurisdicción, ¿no? Porque lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires todavía tenemos un gran problema de definición de jurisdicción en materia de transporte con la nación, ¿no? Porque la transferencia no terminó de resolverse en materia de transporte en la ciudad. De colectivo. Sí, colectivo. La transferencia en particular del servicio colectivo. Pero AUSA, cuando define su tarifa, por ejemplo, gran parte de la definición de la tarifa técnica incorpora a AUSA dentro de ese cálculo actividades y acciones de AUSA que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de transporte, como por ejemplo las construcciones privadas o las construcciones que hicieron en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, bajos a nivel, los famosos zapitos, incluso en algún momento querían incorporar el costo o la participación de AUSA en el costo del Paseo del Bajo. Que ellos con la excusa de decir, bueno, pero esto aporta a la planificación del transporte porque que se agilice el uso del vehículo privado en la ciudad de Buenos Aires, permite que la gente tome menos el transporte público, lo cual, como vos bien decías, es un error de concepto, porque en realidad tenemos que tender a lo contrario, a que la gente use más el transporte público y menos el vehículo privado. Pero AUSA, dentro de la tarifa técnica, incorpora conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con el usuario de la autopista y el pago del peaje. Con lo cual, la plata que define para la determinación no está orientada a la planificación del transporte, o sea que
lo que se recauda por el peaje se utilice para playas de, no sé, de transbordo en la ciudad de Buenos Aires, o la ampliación de la red de subte, o no sé, lo que sea. Digo, esto también es un problema. Sí, en realidad, ya te digo, me parece que lo justo sería que la área metropolitana de Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires, sea la que sostenga su propio sistema de transporte, ¿no? Ojo, cuando vamos a la coparticipación, provincia y capital perdieron con relación a lo que se transfiere del resto de las provincias. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, me cobro un poco de como que ya que transfiero demasiado, quedé corto con la parte de coparticipación, que parte de los impuestos que vengan en forma de subsidio. Pero me parece que lo lógico sería que cada región metropolitana sea la que obtenga los recursos para financiar su sistema de transporte. Entonces, y ahí es una discusión que hay que dar, es decir, bueno, yo voy a recaudar tanta plata en esto y mis prioridades van a ser estas. Y como mis prioridades son estas, yo hablo de transporte de tanta plata y que se arregle con esta guita. Entonces el de transporte, como tiene ese paquete de plata, tiene estos costos, hace el revés la cuenta y dice, bueno, ya tengo que cobrar esta tarifa. Entonces alguien le va a decir, no, pero mira, yo quiero que esta tarifa sea más barata, todo lo demás, bueno, le aportará de su presupuesto dinero para que esa tarifa sea más barata. Hoy se hace algo parecido con el tema de escolares. Es decir, ciudad y provincia le pagan a Nación para que Nación le pague a las empresas la tarifa de los escolares que viajan gratis. Y eso también, fíjense que termina siendo bueno que cada uno pague lo suyo, porque comienza a haber cierta racionalidad, porque una frase que yo siempre uso es, muchos son Papá Noel con la plata ajena. Es decir, si a mí alguien viene y me paga todo, y yo pongo lo mejor, es decir, todo el mundo viene gratis, yo soy un fenómeno, soy el bueno que reparto. Entonces, pero si yo soy el que tengo que pagar, y ahí comienzo. Entonces, cuando ciudad y provincia tienen que pagar, dijeron, bueno, pero está bien, pero 40 viajes por mes, hay que joder, tampoco se hagan un derroche. En tal horario se viaja, en tal horario no, y comienzan a aparecer esas relaciones lógicas que evitan el abuso, porque si no, mañana todos tenemos un jubilado conocido, todos andaríamos con una subjubilada para pagar menos. Me parece que aparece una restricción para que haya un uso racional de ese subsidio particular a la persona. Me parece que eso justamente es una de las tantas cosas que uno tiene que discutir y conformar de qué manera va a pagar el sistema. El sistema tiene un costo, ya lo digo. Hay que pagarlo, o lo paga el pasajero, o lo pagás por recursos de dinero. Después que lo opera es una discusión que se puede llevar en otro plano en función de las eficiencias, es decir, quién es más eficiente con la operación del sistema. Por ejemplo, yo soy muy crítico con Buenos Aires en la región metropolitana hace muchos años, tampoco solicitan líneas. Y justamente vos podrías crear un mecanismo de licitación de líneas en lo cual podés licitar por tarifa. Entonces eso genera una competencia. Vos me decís, se van a cartelizar, bueno, pues ya hoy estás cartelizado. Entonces, hagamos hoy está cartelizado. Intentemos ver, sí. ¿No hay medio monopolio en eso? Ahora sí. No tenemos niveles de concentración. Al contrario, hay demasiadas empresas. Sí. O sea, a nivel internacional, la cantidad de empresas dificultan la gestión. A nivel de funcionario, que vos tengas un montón de pequeñas empresas es más complejo que tener alguna cantidad de grandes empresas, no enormemente grandes. Porque hay ciertas economías de escala que tienen las grandes que no tienen las muy chiquitas. Generalmente son economías de operación, es decir, sacar un coche de esta línea, usarlo en esta otra, entonces tener una mejor utilización del vehículo, que si yo tengo una sola lineita que hoy vengo no tengo mucho margen. Y también se ha dado que cuando las empresas son más grandes, no necesariamente es así, pero se da y en otros lugares se ha dado,
tiene un mayor nivel de profesionalización. Hay más incorporación de tecnología, hay un manejo más eficiente de los recursos, lo otro es demasiado artesanal. Entonces, lo artesanal juega en contra a la eficiencia. Hay muy pocas líneas que uno dice, pero chiquita, anda fenómeno. Sí, pero tiene lo que se conoce en la general un piso espectacular, es decir, una línea como la 68, tiene un piso maravilloso que todo el mundo quisiera operar en esa línea, y más bien que esa línea sea eficiente o sea ineficiente va a ganar plata. Entonces, si uno licitara por tarifa, diría, bueno, la tarifa que le tengo que pagar a esta empresa por paseo transportado va a ser más baja que la línea 49 que va a Matanzas, los pobres tipos se suben al colectivo, se quedan todos sentados, hacen una hora de viaje y se bajan todos, lo cual para el sistema de transporte es pésimo eso, porque no rota gente, todo el colectivo siempre lleno, en lugares bastante difíciles. Bueno, lamentablemente ese pasajero, transportar ese pasajero más caro que transportar un pasajero no sé, de la 152, el número de líneas. Entonces, ¿por qué van a tener los dos la misma tarifa? No, tiene que tener tarifas distintas. Ahora, el pasajero que viaja, seguramente el de Matanza, quizá necesite más asistencia que el pasajero de la 152. Fíjense, esta línea puede ser más barata. 152, no nos metamos con esa. Esa es muy buena. Esa es excelente. Claro, pero porque tiene un piso muy bueno. Al margen de que a veces las empresas son eficientes aún teniendo piso, por lo tanto mejor para ellos, pero otras tienen pisos muy buenos, son muy ineficientes, y otras que tienen piso muy malo están obligadas a ser más, porque la escasez te obliga a ser más eficiente. Está bien, no voy a decir que la colectividad es eficiente porque tiene unos coches chocomados, todo lo demás, pero su economía se explica por ese lado. Los tipos tienen una cantidad de pasajeros a transportar con distancias medias muy elevadas, todo el centro colectivo lleno, pero con poca recaudación, y en calles en general en bastante mal estado, con un recorrido bastante complejo. Más bien que esa línea, su economía está más corta en recursos que la otra que tiene más. Perdón, nos quedan 5 minutos. Sí. A ver, respecto a algo que vos planteabas, que era esta segmentación de subsidio atendiendo, que sea más dirigido a lo personal que a la empresa. Durante mucho tiempo se sostuvo que esto era imposible porque las dificultades, cómo hacíamos para saber la frecuencia, la cantidad de viajes, todo ese tipo de cosas. Ahora con el tema de la SUBE. Se puede hacer. Hay dos cosas. No todo es demanda. Ojo, hay algunos servicios que hay que prestar y tienen pocos pasajeros, que por más que le pagues al pasajero, si la línea no tiene ingreso, no va a andar directamente, porque no le da la economía. Es decir, va a dejar de prestar servicio o va a prestar un servicio que va a ser una porquería. Y lo otro, la personalización de las tarjetas. O hay que buscar herramientas para evitar el fraude. Sí, se puede buscar distintos mecanismos para mejorar la direccionalidad del subsidio como a la demanda. Y lo otro, lo que hay que atar, que falta en toda esta discusión, que es por donde recamo un poco para cerrar, es que sea estatal o sea privada, vos no tenés que soslayar el control de la calidad del servicio. Es decir, el transporte, y eso cuando entras en la facultad de profesor de planeamiento, lo primero que te enseñan, el transporte es una demanda derivada, es decir, es un servicio, no genera. Entonces, ¿cuál es tu principal objetivo? Prestar un servicio. Entonces, acá, ¿dónde está el centro? ¿No? En el pasajero. Uno tiene que brindar el mejor servicio al pasajero. El pasajero es el que hay que atender. Entonces, si esa es la idea de la atención al pasajero, bueno, comenzamos como comenzaste. Es decir, veamos qué es lo que necesita el pasajero para sentirse contenido y no te voy a decir entusiasmado, porque el transporte público es una penalidad. Nadie le gusta viajar en transporte urbano. A diferencia del interurbano, que uno sale a pasear, sale al turismo, en el urbano vas a trabajar, no es algo, viste, que es muy atractivo andar viajando. Pero bueno, minimizarle la desutilidad, el incordio a la gente. ¿Qué es lo que la gente te está pidiendo para minimizar, ya que es una molestia, minimizar su tiempo de viaje, su tiempo de espera, que sea lo más barato posible, que sea lo más confortable posible? Todo eso junto es lo que vos tenés que estar trabajando y es para donde tenés que estar controlando, porque acá aparece también el Estado como ente regulador, como ente de control de cómo brindás y cómo
fijas un control sobre ese servicio para que sea eficiente, porque en definitiva el gran objetivo es el ser humano que está viajando. Ese es el objetivo que tenemos que tener, independientemente del chofer de colectivo, que también es un ser humano, es un trabajador, todo lo que diga, pero el chofer es un servidor público, es un servidor público, así como nosotros somos del Estado, somos servidores públicos, es decir, nosotros estamos al servicio de la comunidad, es decir, nuestra función es satisfacer las demandas de nuestros ciudadanos. Nosotros somos importantes en ese sentido, no somos importantes por lo que somos, sino por lo que hacemos, el servicio que brindamos. Entonces el transporte tiene que orientarse en esa dirección, y si nos orientamos en esa dirección, bueno, todo lo demás es posible, cómo lo implementamos, cómo lo trabajamos, cómo lo hacemos. Me parece que es el objetivo. Fíjate que hay dos funciones que son primordiales. Una es la de la regulación, que es lo que dice un poco él, es el tema del diseño, cómo se tiene que hacer. Pero una vez que vos decís cómo se tiene que hacer, tenés que contratar eso, tenés que fijarlo, tenés que regularlo, para usar la palabra, y después tenés que controlar. Sí, O sea, que tenés las dos funciones son importantes y las dos funciones son distintas. En nuestro país están diferenciadas. Una cosa es la autoridad de aplicación y otra cosa es la autoridad de control. Antes de dejar de hacer la pregunta final, porque ya estamos en las 5, había varios comentarios de compañeros que por algún motivo desaparecieron, pero bueno, los saludamos al compañero Daniel Rosati del OTBA, a Liliana Buchiazo del Ministerio de Defensa, Mariela de Transporte. Mariela, estamos en un bar, por eso sentís el ruido, es el bar del encuentro y estamos en un bar. Gracias, sé que mandaste otro mensaje, pero no me aparece. Mario Pose, Mateo Fusalva, Liliana Alfaya y un montón de otros compañeros que nos están haciendo el aguante. Fer. Yo en realidad tengo un montón de preguntas. No. Una y cortita. Pero es cierto, la planificación es fundamental. La Ciudad de Buenos Aires tiene 2 líneas de planificadas hace más de 20 años y no se construyeron. Y entonces ahí marca una ausencia de planificación. Ahora, con el tema del Metrobús, ¿no? Si bien mejora la calidad de los tiempos, hay una crítica en cuanto a la accesibilidad. Y la accesibilidad es uno de los derechos que deben ser garantizados por el sistema de transporte, digamos, dentro del usuario. La accesibilidad del usuario es uno de los derechos esenciales de un sistema público. ¿No creen ustedes que lo que gana el Metrobús en tiempo para el usuario lo pierde en accesibilidad a aquellos que les cuesta más acceder a esa línea a ese carril exclusivo que antes le pasaba el colectivo por la esquina de su casa y ahora tiene que seguir esta traza específica determinada por la autoridad de aplicación? El Metrobús no es un invento nuestro, es un invento brasilero. Curitiba es la ciudad madre de los modelos de los tronco alimentados, que se llama. Y un poquito te respondo, es cierto que perdés accesibilidad, tenés que caminar más. Sí. Pero esto que te dije, vos mejorás bastantes cosas. Primero mejorás regularidad, mejorás tiempo de espera, lo bajás mucho, y mejorás tiempo de viaje. Entonces, en la cuenta te da que probablemente cuando haces la suma del tiempo de viaje, más cuánto esperé, más cuánto caminé, prefiero caminar un poco más, a esperar más o a viajar más. Es decir, el número final quizás te está dando que es mejor. El problema que quedó en el microcentro de Buenos Aires, que probablemente vamos a referir, que quedaron lejos. Es decir, del Bajo y del 9 de julio, pero por un tema geométrico no hay nada en el medio que pueda resolver ese problema. Entonces, te quedaron lejos y te quedaron ya con bastantes cuadras para caminar para personas con movilidad reducida. Entonces, me parece que ahí se planteó en algún momento el intentar establecer algún servicio intermedio, pero nunca se ha logrado encontrar la vuelta a que te falta un eje entre medio de los 2 metrobuses para disminuir esas cuadras caminadas. Porque
Está bueno caminar un poquito más, pero quizás se te fue la mano. Claro. No, hay gente que tiene movilidad reducida. Claro. Que tendrás el subte, porque por ejemplo entre casi punta y punta tenés subte, Sí. pero de vuelta falta accesibilidad. Pero el subte Que sí, ahí que medio que se te mete en el No, medio, ya. es en un tramito. Por ejemplo, nomás. el A, si estás en Avenida de Mayo, podrías ir desde 9 de julio a Plaza de Mayo, casi Paseo Colón con el A. Pero ahí Pero tenés te problema falta la accesibilidad de vuelta. para la persona de movilidad reducida. Y si lo que se intenta es reducir tiempos y quizás el uso del automóvil. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no sería mucho mejor planificar una ciudad realmente con subtes como pasa en las grandes ciudades del mundo, donde realmente lo que El subte prevalece es el subte, claro, más rápido, más el tema del eficiente? subte, como del ferrocarril, lo que te dije, más tenés un cómodo. problema. El problema es que una vez que lo pusiste y la forma de viajar de la gente en las grandes ciudades, a menos que tengas una red muy densa de subte, Bueno, hay una red densa, claro, llega a todos lados. al cambiar los hábitos de viaje, el subte te puede quedar vacío en algunas, o poco eficiente para cubrir. Ahora, la tendencia que existe, que lamentablemente nosotros no la hemos seguido, es que vos vas acompañando el planeamiento urbano al transporte. El transporte es parte del planeamiento urbano. Entonces, vos vas acompañando, el sistema de transporte va acompañando lo que vos planificás. Nosotros menospreciamos bastante nuestra red ferroviaria metropolitana, pero es una de las más importantes del mundo. Nosotros cuando medimos subte o metro, lo medimos con el subte, no le sumamos nada de tren. Lo que a nosotros nos falta como área metropolitana es transformar en metros esos trenes. ¿Qué quiero decir eso? Tenés que sacarle los pasos a nivel, los cruces a nivel. Vos imaginate, el San Martín, para darte un ejemplo, que no le falta mucho para... es un subte que puede llegar a Villa Devoto, Villa del Parque. Vos tenés que mejorar la frecuencia de ese tren, no le podés meter más frecuencia, Sarmiento, no podemos meter más frecuencia porque tenés pasos a nivel. Entonces, pero uno es como que lo disocia, como que es tren 9 metros, pero en otros países del mundo eso lo cuentan como metro. De hecho es lo mismo. Bueno, en en muchos la B casos nos pasó. En la B cambiamos el sistema de alimentación y lo que podía ser complementario entre el ferrocarril, el Urquiza y el subte de la línea B, que estaba pensado de esa manera, es decir, cosa que el tren llegara por superficie e ingresara en el túnel y llegara hasta Leandro Alem, le cambiamos el sistema de alimentación al subte y ahora no hay compatibilidad entre la línea ferroviaria y el subterráneo, una locura en materia de planificación. Casualmente coincido totalmente con lo que vos decías, digo, ahí te marca que hay una falta de planificación acerca del sistema en conjunto, ¿no? Porque lo teníamos y lo perdimos. Bueno, habría que crear alguna autoridad de transporte metropolitano. Totalmente. Sí, Bueno, ya está creada. Bueno, pero no, Hay que ponerla en funcionamiento. Podemos pensarla, digo, me toca siempre la parte más fea porque ya estamos pasados de Bueno, hora. adelante. Extremadamente interesante y no voy a decir que vamos a hacer otra porque después me tiran a mí que soy la que propone continuar, pero digo, fue muy interesante y al menos en lo personal muchas cosas me han desasnado. El próximo bar del encuentro va a ser en el mes de agosto, nos vamos a tomar estas semanitas de receso invernal, así que no sabemos todavía bien cuál va a ser el próximo tema, pero nos volvemos a escuchar y a ver en agosto. Un saludo a nuestro amigo